Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Clave Fiscal, donde hablamos todo lo fiscal en tu idioma. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para todas las empresas, contribuyentes y público en general que desee, pues obviamente saber un poquito más acerca de ese tema, que es la devolución de IVA, derechos y los retos para poder obtener esta devolución. Hoy tenemos un invitado muy especial, como en todos los episodios. Tenemos la oportunidad de presentarles al contador, Carlos, bienvenido. Gustazo. Pues el contador hoy estará compartiéndonos un poquito de su expertise en cuanto a este tema y poco a poco pues vamos ahí hablando y desglosando minuciosamente para efecto que ustedes puedan entender y comprender un poquito más allá del tema. Pues Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación acá con nosotros y yo sé que va a ser un tema enriquecedor para nuestra audiencia y el público que esté interesado en este tema. Yo estoy seguro que sí, Omar. Agradezco mucho la invitación y este espacio como para poder compartir un poquito de lo que viene siendo el camino a una solicitud de devolución de IVA que pudiera ser un poco distinta a una devolución de ICR de personas físicas, asalariadas, actividad empresarial, todos aquellos que pues a fin de año su declaración anual. Este es un poquito un camino distinto, que son las declaraciones mensuales, que pues en medida de lo que vayamos avanzando, vamos entrando un poquito más en este detalle. Así es. Sí, no, mucha gente se confunde, ¿no? Pero antes de entrar, pues platicamos, pues para que el público te conozca, ¿no? La audiencia. Claro. Carlos, pues, ¿cómo decides ahora sí que estudiar esta profesión? Porque a todos les preguntamos esto de cajón, ¿no? Claro. ¿Qué les llevó? ¿Qué les orilló? ¿Cómo les nació? ¿Ya la conocían? O de repente, pues voy a estudiar contabilidad porque se escucha bonito, ¿no? Sí, claro. Yo creo que como en muchos casos nuestros papás nos van por ahí empezando en la etapa de la juventud a hacer un perfil de que tal vez esto pudiera ser bueno para ti. Hay doctor, hay contador, hay muchísimas carreras que la verdad mis respetos para todas ellas, pero pues esto fue encaminándose un poquito en el sentido de que tengo algunas personas familiares que también son contadores, los cuales tengo que agradecer mucho porque fueron el parteaguas de empezar a encaminarme a esta profesión, ¿no? En el caso del despacho de Jorge Madariaga, ahí es donde empezamos como que prácticamente como todos, ¿no? Archivando, cortando la carpeta, armando Claro. expedientes y de ahí entrándole a la computadora en la Facultad de Contaduría de la UAC. Es donde pues prácticamente empezamos de la mano. A la par de que yo estudiaba, trabajaba. Eso ayuda muchísimo y saca mucha ventaja de aquellos que pues empiezan tal vez estudiando y al final de la carrera deciden entrar a un despacho donde a veces los mismos maestros son los que te ofrecen el poder, ¿no? Practicar con ellos para ir ahí aprendiendo sobre la marcha, sobre lo que tú vas viendo en teoría, lo vas aplicando en la práctica. Me ayudó muchísimo, la verdad, empezar a ver desde lo más básico hasta lo más complejo. Eh, y me refiero a que se dían auditorías ahí, ¿no? Y te tenías que entrar desde que identificar todos los depósitos que te aparecen en el estado de cuenta, tener soporte documental y lo mismo con los pagos, ¿no? Y creo que de ahí origina todo esto, de poder armar lo que viene siendo un adecuado flujo de efectivo. Claro. Es por ello que derivado de que pues, los cambios que se dan mucho ahorita en el SAT, cuando estaba el tema de devoluciones de IVA siempre ha existido. Solamente que pues de 2012, corrígeme si estoy mal, 2012 para atrás, no había un CFDI, Claro. todo era en papel. Te tocó igual de esa parte, ¿no? De la Sí. evolución del CFDI. No, era abismal porque pues prácticamente tenías tú que armar los expedientes físicos y llevarlos hacia el SAT para presentar toda la documentación soporte. Y en CDs, exacto, no había ni USB en ese entonces, imagínate. Y a veces tocaba que llevabas hasta 5 meses, ¿no? Ahí me veías con mis cajas de documentación soporte para poder acreditar que todo lo que tú solicitabas de devoluciones, el SAT pudiera
ahí tal cual. Sí. Se agarraba y empezaba a verificar, esta factura está mal, esto está ilegible, y empezamos ahí como que a ver qué sí podían aceptar en cuanto a documentación y los plazos, esperar los plazos de Que resolución. era tan complejo tanto para el auxiliar, para el contador, que para la misma autoridad, ¿no? Hoy en día vemos que hay una evolución en el CFDI, que vino el 3.3, no sé si tocó el código de barras y toda esa parte. Ahorita yo creo que pues con algoritmos, inteligencia artificial, ya la autoridad te pone más trabas, ¿no? Digamos, porque más adelante vamos a tocar que estamos en nuestro derecho y si tenemos una buena contabilidad sana, transparente, digo, bien armonizada como tal, pues yo creo que es factible una devolución, ¿no? Entonces, desde que iniciaste prácticamente un poquito de todo, ¿no? Auditoría, contabilizar, archivar y toda esa parte, ¿no? Desde que entras a la auditoría, ves la complejidad de todo lo que conlleva a tener una contabilidad sana para que se pueda dar el solicitar devoluciones, ¿no? Si tú ya tienes una contabilidad segura, pues a eso vas, a lo seguro, a pedir devoluciones que pues tienes un derecho como contribuyente a solicitar ese tipo de saldos a favor, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, ¿no? Fue a través De tu formación. de una formación que pues prácticamente se dio desde que estaba yo estudiando, estamos hablando de 2019 a la fecha. Entonces sí ha sido, perdón, 2009 a la fecha. 2009 a la fecha es que hemos estado desde ese año metiéndonos de lleno y duro con las devoluciones y con todo lo que conlleva los saldos. Digamos que ya te la sabes de la A a la Z, ¿no? Porque pues te formaste, digo, nunca dejas de aprender y claro, hay cambios, pero pues tu formación, digo, no todos los despachos hacen devoluciones, no todos los despachos hacen auditorías, hay unos que se dedican mucho a gubernamental, hay unos que solamente a contabilidad como tal y hay otros que son auditores que dictaminan, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues tú entraste y te tocó chutártela, ¿no? Desde estudiante Sí, con las devoluciones. sí, de lleno entramos. La verdad que tal vez de momento uno lo ve muy difícil porque pues te estoy adentrándote, empapándote, pero es un camino muy bonito, lo puedo decir así, porque una vez que lo aprendes, lo dominas, le pones la carta sobre la mesa a los contribuyentes como para que hay de esta manera, hay esa estrategia, hay distintas formas, decides irte sobre de lleno para solicitar esa devolución, lo consideras tal vez que no hay problema, lo puedes utilizar como un acreditamiento. Claro. Al final, pues ya dependerá de la situación de cada contribuyente y lo que mejor convenga para la empresa. Que ahí ya entra ahora sí que el expertise del contador, del consultor, del asesor, vamos a llamarle, ¿no? De que te digo a mi contribuyente, ¿sabes qué? Te pongo las cartas sobre la mesa, tus resultados son estos. ¿Te queda saldo a favor? ¿Lo puedo ahora sí que solicitar o nos vamos por un acreditamiento, como bien mencionas? Claro, Que claro. al final de cuentas va a ser beneficioso porque, digamos, es una devolución. Yo le llamo con mis clientes una devolución virtual, ¿no? Porque al final de cuentas lo vamos a utilizar, pero pues sobre la marcha en las operaciones que vayamos teniendo más adelante. Exacto, sí, sí, sí. Sí, y más que nada, bueno, ya entrando un poquito más al tema, para toda la gente que nos está escuchando, que a lo mejor son pequeños emprendedores, empresarios, público en general, incluso contadores y estudiantes que nos están viendo, podrías, ahora sí que en una frase, digamos, coloquial, ahora sí que en un idioma más digerible, ¿qué es el IVA? Para que ellos puedan entender, porque nos pueden decir, devoluciones de IVA, pero ¿de qué están hablando, no? ¿Qué es el IVA más o menos? O así, bueno, digerible. El IVA es tal cual, es un valor que agregas a cualquier bien que estés vendiendo o un servicio que estés prestando. Ante la ley del IVA, que son leyes mexicanas, pues nos regimos sobre ellas y pues prácticamente tenemos que agregarle este valor. En el artículo 2 inciso A de la ley del IVA, nos menciona aquellos bienes que podemos manejar como tasa cero, ¿no? Que pues prácticamente son, voy a hablar de ejemplos muy tal vez muy habituales cuando pues puedes ver que es una actividad que está grabada a la tasa cero y que pues puede ser prácticamente bien tomada
para luego aprovechar ese tipo de devoluciones, ¿no? ¿Qué tipo de negocios son los que derivan de estas devoluciones? Los son como las purificadoras de agua, las hieleras que producen hielo, ¿no? Claro. Y aquellas que son pues la molienda de nixtamal o de trigo, me refiero a las tortillerías, ¿no? Entonces, la ley nos dice que pues prácticamente cuando tú vendes o prestas un servicio tienes que agregar este impuesto al valor agregado, que valga la redundancia, ¿no? Pero es derivado de eso el IVA, lo que es un impuesto que tal cual se agrega cuando vendes y cuando compras, pues también tiene el IVA. Es un IVA que tiene, que pues se llama el IVA, ¿no? Así, el IVA pagado, que es el IVA acreditable. Así es. Entonces eso es lo que se puede entender que es el IVA a través de lo que nos explica el artículo 1 y el 2, inciso A de la ley del IVA. Sí, digo, aparte podría ser un trabalengua, ¿no? Para muchas personas, sí, que IVA acreditable, IVA trasladado, IVA pagado, IVA por acreditar. Hay muchos conceptos que pudiéramos mencionar, ¿no? Pero en lo que marcas, ¿no? De acuerdo a la ley, pues la tasa favorable para pedir una devolución es del 0%. Digo, para los que nos están escuchando, pues la tasa universal, pues la del 16%. Tenemos la que salió, creo que, si me equivoco, en la pandemia, la del 8% en la zona fronteriza norte-sur. Sí. Será el 8, y la del 0 y la exenta, ¿no? Que menciona la ley como tal, que pues eso es punto y aparte, ¿no? Claro que sí. Entonces, entrando ya en materia, me mencionas que la de 0%, como son las actividades que me mencionaste anteriormente, yo puedo solicitar la devolución porque pues del IVA que yo pague, digamos, rento el local, me lo cobran, no sé, una cantidad de X más el IVA. La luz, compré mi equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy pagando un IVA tal cual que yo no estoy cobrando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a eso supongo que puedo yo pedir esa devolución. ¿Y qué pasa con las personas que están generando IVA trasladado al 16%? ¿Ellas pueden pedir una devolución? Ok. ¿O qué recomiendas? Bueno, creo que vamos a dar dos variantes que son de un importe a favor, ¿no? Existe el pago de lo indebido y está el saldo a favor de IVA. El pago del indebido deriva de, pues, a lo mejor un error aritmético al momento de calcular los impuestos, pagas de más. Entonces, tú haces correcciones sobre ello y le solicitas a la autoridad que ese IVA pues fue un pago que hiciste de manera errónea. Que no debes hacerlo. Exactamente, te lo devuelva, ¿no? Esa es una. La otra es el saldo a favor de IVA, lo cual pudiera ocurrir de dos maneras. A lo mejor y en un mes, pues tuviste muchas compras, pero no porque hayas metido dinero de tu bolsa para ello, sino que tal vez obtuviste un crédito bancario con el cual tenías más liquidez que tus ventas. Y por lo tanto decides comprar tal vez un activo fijo como un equipo de transporte, un escritorio, computadoras, remodelas tu oficina. En ese mes tal vez tuviste más gastos que ingresos, lo cual al obtener más gastos tienes más IVA acreditable, más IVA pagado del IVA de tus ventas, lo cual deriva un saldo a favor en ese mes, ¿no? Esa es una forma en la cual pudiera quedar un saldo a favor. Cuando te dedicas a que tus actividades siempre graban IVA. Es decir, yo soy un comerciante y vendo tal vez como una tipo comercializadora que se dedica a vender, que pudiera ser tal vez equipos de cómputo, escritorios, sillas. Entonces graban todas estas ventas el 16% y derivado de ello, tal vez muy pocas ocasiones, de manera esporádica, te quedes saldos a favor, por el ejemplo que acabo de dar, derivado de un crédito bancario donde tenías más dinero, pero no debido a tus ventas, sino por un préstamo que tienes, ¿no? La otra es que es cotidiano o muy frecuente tener saldos a favor de IVA, derivado a que te dedicas a producir hielo. Entonces el hielo está grabado a tasa 0% en las ventas. Suponiendo que vendes 100,000 pesos en el mes de hielo, tal cual, es 100,000 el subtotal en una factura, IVA, nada.
Total, 100,000. Entonces, prácticamente, esos son tus ingresos sin un IVA de ventas, sin un IVA trasladado. Pero todo lo que tú utilizaste para producir los hielos, que si pagaste la luz, que si pagaste tal vez donde compras los garrafones, o pensando en una purificadora de agua, o que tú compras las bolsas para almacenar el hielo, o lo que tú gastes para poder realizar esa producción de hielo, es lo que tiene IVA de los gastos, IVA de lo que pagas. Que se entiende que lo estoy desembolsando. Exactamente. Entonces, ese es el IVA que tú puedes solicitar a devolución, donde se ve totalmente transparente ante la autoridad que tu actividad es tal cual lícita, no hay algo que hayas manipulado o prácticamente haciendo algo que sea indebido. Y por lo tanto, pues ya puedes promocionar esas solicitudes de devolución de IVA, ¿no? Claro, eso es muy importante lo que mencionas porque muchas personas pues no saben esta parte, ¿no? Y me imagino, supongo que hay contribuyentes que digo que son pequeñas purificadoras, digo que son emprendedores que dicen voy a emprender y al momento de hacer todo esto, mencionamos, haciendo un paréntesis en otro episodio del gasto preoperativo. Entonces a lo mejor él invierte y si no tuvo una asesoría adecuada, digo, vas a ver a lo largo que es al 0% y va a gastar, pero con se pudo haber preparado preoperativamente primero, o sea, es que voy a mi inversión, mi financiamiento por el banco y en su momento a lo mejor puedo pedir esa devolución como tal, ¿no? Sí, claro. Y mencionabas algo muy importante, digo, es un tema muy interesante, muy amplio como tal, digo, no, a lo mejor no da tiempo para meternos a detalles exactamente, que son muy, muy importantes que conozca la audiencia, pero si se vino, no lo quiero perder de vista, no te quise interrumpir, pero sí se vino a la mente la parte que dices, cuando yo pido un financiamiento y el banco me dice, te va $1,000,000 para que pues lo utilices en tu actividad. Operativo. Exacto, compro yo pues maquinarias, como tú bien mencionabas, y no tengo ingresos o poquitos ingresos y tengo más gastos como tal. Ha tocado casos que te dicen, o sea, al momento, ya nos estamos brincando un poquito, ¿no? Que te dice en requerimiento, es que demuéstrame por qué tienes más gastos, demuéstrame que es un financiamiento, ¿no? Que ahí viene una parte muy importante que, digo, viene ya desde años anteriores la dichosa materialidad, ¿no? Demuéstrale al SAT que realmente es un financiamiento y que no fue un ingreso. Porque ellos te dicen, te voy a presumir que es un ingreso y está grabado al 16%, Sí. ¿no? Entonces sí se da mucho, te ha tocado esa parte. Sí, justamente ya cuando estamos en el ejercicio de las devoluciones, donde llegan los requerimientos de información, el SAT te dice, derivado de la información presentada en el ADIOT, las operaciones con terceros, podemos analizar que tus gastos fueron superiores a tus ingresos. Y necesito que tú me soportes eso. Dame una explicación justificada y no mediante palabras, sino muéstrame porque papel habla. Claro. Expídeme o expedita lo que vienen siendo contratos de préstamo con el banco para que yo pudiera ver que realmente tenías una liquidez, pero derivado de que un tercero, un financiamiento, te dio el dinero. Y por lo tanto ahí derivó que tú tuvieras este saldo a favor de IVA y que yo analizando tus gastos fueron superiores a tus ingresos, ¿no? Entonces hay que cuidar siempre la razón del negocio por el tema de la utilidad. Claro. Y si en dado caso, pues te toca que de malas ese mes te lo revisa el SAT, que la gran mayoría te las revisa porque le estás quitando dinero a la federación. Claro. Y ellos van a buscar como sí o sí ponerte trabas para hacer todo lo posible, ¿no? Independientemente de que es un derecho del contribuyente, Sí. Pues la autoridad es un poco celosa en esa parte. Me estás quitando. Sí, claro. Y buscan en todo momento que tú tengas el soporte adecuado a eso. Y es por eso muy importante y es clave tener siempre el soporte bien estructurado, desde tu administrador hasta tu operativo y hasta tu contador, que es el que te va a armar todo esto, y en equipo van a tener toda la seguridad para pedir esas devoluciones. Claro. Sí, yo mencionaba los contratos, que es muy usual que te dicen que tú como contador a veces no te enteras hasta después del mes, ¿no? Que te llega, no sé, la documentación, ¿no? Que te dice, vas a hacer la concesión bancaria y te topas con $1,000,000. ¿Y eso qué pasó? Contador, fue un préstamo que utilizamos y el contrato y todo. Ese fue una promoción que hubo como tal y le dije que sí.
y resulta que no le dieron ni el contrato, o a lo mejor se lo mandaron a un correo que ya no utiliza. Claro. Entonces, todas esas cositas o esos detalles que van apareciendo en el camino, hay que tratar de solventarlas en el momento. Porque luego, Sí. ¿qué pasa? Que cuando pedimos una devolución, como bien mencionas, te pone la traba, la federación te dice, oye, pues vas a quitar dinero, sopórtame bien ese documento, ¿no? Desde acá, ahora sí que el tipo, el consejo para los empresarios que hacen esa parte, soporte toda la documentación. Si agarraron una promoción del banco que te dijeron, sabes que si ahorita me aceptas, yo te doy en caliente el dinero, ¿no? Que lo que quieren los empresarios es liquidez tal cual, ¿no? Entonces Claro. lo aceptan, pero dejan de ver la parte documental. Que te dicen, déjase al contador. Ah. Pero luego llega y digo, es un embudo y luego al final, cuando quieres su devolución, pues ya todo se va Claro. acumulando, ¿no? Sí, y es muy importante cuidar también que para esto la autoridad te va a pedir todos los estados de cuenta que estén a Así es. nombre del contribuyente. En el caso de las personas físicas tienen que tener mucho cuidado porque a veces dicen, esta es mi cuenta personal y esta es mi cuenta fiscal, cuando en realidad sea de un banco conocido, que esté regulado por Bancico, pues prácticamente la autoridad tiene la competencia para pedir todo lo que viene siendo las cuentas a nombre del contribuyente, cuentas bancarias a nombre del contribuyente, y de ahí presumir ingresos que tú no reportaste en su momento. Claro. ¿A qué nos referimos con presumir? Pues si tú no soportas mediante un CFDI un depósito de una cuenta que tú no habías metido en tu contabilidad, el SAT presume que a eso le tienes que pagar el IVA. Es decir, desglosa el IVA a ese importe, por ejemplo, de 10,000 pesos. Y por lo tanto, eso juega para el cómputo, debe hacer el cálculo de tu devolución de IVA. Ahí va. Y si de ahí descubre la autoridad que pues prácticamente no emitiste CFDIs, bueno, ya caemos en otro tipo de multas y sanciones, muy independiente de que te resuelvan un saldo a favor menor al solicitado, claramente, ¿no? Sí, es muy importante lo que mencionas, que sobre todo sean personas físicas, que todo el mundo lo menciona, ¿no? De que yo tengo una cuenta personal, ¿no? Entonces, realmente, digamos que bajo el contexto o bajo el nombre de cuenta personal, podría ser nada más para control interno, porque yo puedo tener mi tarjeta empresarial y la mando a mi cuenta personal, vamos a llamarle, pero es de control interno meramente. No quiere decir que el SAT no la fiscalice. El SAT le echa un oficio a CNB y me mandan todos los estados de cuenta, ya sea de instituciones financieras que están reguladas, tanto como departamentales, etcétera, ¿no? Entonces, Así el es. SAT sabe literal todo lo que tenemos y en cualquier momento podría hacer uso de ellos, ¿no? Y es muy importante lo que mencionas, porque al momento de pedir una devolución, mencionamos al principio del episodio que hay que tener una contabilidad transparente, clara y sobre todo que sea entendible para, bueno, lo más transparente posible, ¿no? Para la autoridad. Y si nosotros estamos omitiendo y creemos que el SAT no sabe que tenemos esos ingresos, ¿no? Para a lo mejor cobro honorarios por fuera y me dicen, mándala a esta cuenta, ¿no? Entonces, yo quiero pedir mi devolución de IVA y luego me dicen, a ver, ¿y esta cuenta? No me la estás agregando acá. Sí. Entonces pasa lo que dices, me presumen ingresos, me graban IVA, me van a multar por los FDIs como tal y obviamente va a bajar a lo mejor no nada más baje, sino me quede en contra a pagar como Sí, tal, ¿no? lamentablemente eso pudiera pasar, Omar, pero por eso es muy importante tener bien claro, decir siempre la verdad a tu contador, Claro. analizar si tenías una cuenta bancaria que dejaste de utilizar en el sentido de que pues así tú consideras que ya no tiene movimientos, pero resulta que tú no te diste cuenta, se la pasaste tal vez a un familiar, porque pues ahí es donde recibe un dinero de lo que fuera y que no está soportado, pero está tu nombre y por lo que fuera, pues si sabías o no sabías, mientras ya la autoridad tiene esa información y pueden hacerte pues prácticamente que te presuman esos depósitos y al final pues te termine repercutiendo para las devoluciones que solicitas mes con mes. Claro. Oye, y bueno, ya platicamos de esa parte. Y yo como contribuyente tengo digamos, tortillería, mi hielera, los que mencionaste, ¿no? Purificadora. Digo, o a lo mejor soy en el sector primario también, porque también entran dentro de esta Sí, sí. figura. ¿Cuándo puedo yo pedir la devolución? ¿La puedo pedir mensual, anual, trimestral? ¿Qué me recomiendas? O, Eh, mm, Voy a mencionar el artículo que pues para la audiencia también tenga este soporte pues normativo, ¿no? El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación nos dice que puede prescribir 5 años la devolución. Es decir, si hoy estamos en un 2025,
puedo pedir que 2020, 2021, para efectos de que puedo rescatar esos saldos a favor. Claro, habría que analizar en su momento. Si es viable o no. Claro, sí, porque no sabemos si para ese entonces se tenía todo los depósitos con un CFDI de ventas, los pagos hechos. A lo mejor en la contabilidad tienes un IVA acreditable, pero no sabemos si tienen una factura ese pago realizado. Entonces habría que cuidar todo eso, entrar casi de lleno a una auditoría interna para ir sobre los seguros. Sí, para ver el origen de estar a favor, ¿no? Porque también el SAT no, se remota a eso. Es que sí tienes IVA a favor, pero te la paso, ¿no? Pero cuando te llega tu requerimiento, se empieza a meter y empieza a ver una pequeña, digamos, no pequeña, porque ya es una auditoría, Sí, para ver el origen como tal. claro. Una de las principales causales por las cuales se rechazan las devoluciones de IVA es porque el estatus de domicilio de la empresa está como no localizado. Y lo dice el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en el cual la causal con la cual no va a proceder tu devolución, podrá estar muy bien tu contabilidad, podrá estar muy bien soportado todo, pero si tú no tienes el domicilio localizado en tu RFC, pues simplemente te la voy a batear. Hasta que tú tengas bien identificado el domicilio con estatus ya de localizado, que esto es mediante un aviso que se pide por el buzón tributario, si mal no estoy, el cual van para que exactamente te verifiquen en tu domicilio físicamente y puedan ellos ya cambiarte el estatus de localizado. Y eso es muy importante que dices, porque muchos no le ponen, ahora sí que es importancia a la constancia, que te dice, como bien mencionas, no localizado o pendiente en verificar. Últimamente empezó ya a aparecer como tal, si bien no decía, mencionaba el Código Fiscal, pero sí el Código Fiscal, bueno, a mí no me había tocado verlo como tal, o sea, aparecía la constancia, pero de hecho creo que fue el año pasado que vi la primera vez que me apareció un domicilio por verificar y así me tocó ver igual uno no localizado como tal, pero no tenía cancelado nada, o sea, estaba como tal. Pero es importante pedir esas solicitudes que tú mencionas de, ¿sabes qué? Verifico mi constancia y soy uno de esos supuestos. A ver, hablo al SAT para que me verifique, porque incluso me puede llevar a otras circunstancias. Haciendo un lado de la devolución del IVA, me puede ya cancelar esta sellos, o restringírmelos temporalmente, ¿no? Y si te registran los sellos, pues toda tu operación se pausa y para que te desbloqueen. Es otro tema igual que vamos a tocar, pero pues es muy importante mencionarlo, ¿no? El SAT ya tiene muchas armas, digamos, ahorita contra el contribuyente. Y pues ahora sí que hay que cumplir lo más transparente posible, como mencionábamos. Un aspecto clave y la verdad muy importante es que una vez que empiezas las devoluciones, eres el foco de atención para el SAT. O sea, está bien, te van a revisar tu documentación y tal vez tienes todo, pero de ahí derivan inconsistencias. Detecté, está bien, estás promoviendo una solicitud de devolución de IVA, pero detecté que tienes diferencias en tus retenciones de ICR, de tu timbrado de sueldos y salarios, y de tales meses y de tales años. Tú causaste esto, enteraste esto, y tienes diferencias. Entonces, yo ya te conté que son más de 3. Te restringo los sellos temporalmente hasta que corrijas tu situación fiscal y pagues lo que tengas pendiente. Pues eso es lo que determina la autoridad en vigilancia profunda, pero todavía falta ver que realmente así sea, ¿no? Claro. Que digamos ahí, perdón que te interrumpa, que digamos, no debería ser, ¿no? Porque yo sí fui a una devolución como tal de IVA y el tema de retenciones, impuesto a la renta, no, o sea, si estuviéramos hablando ahorita de un tema de defensa fiscal, o sea, el abogado fiscalista me diría, ¿sabes qué? No las hagas, nos vamos a un recurso, etcétera, o al procedimiento que vayamos a meterle, ¿no? Pero el SAT se toma ciertas atribuciones que no, y como bien dices, somos el foco de atención, y aunque esté de manera ilegal y constitucional, lo que quieras, él se va a meter por tal a meterte, digamos, el pie para no devolverte absolutamente nada. Te estás distrayendo. Así es. Simplemente quiere que dediques tu tiempo a otras cosas y no le sigas pidiendo de momento devoluciones. Eso es lo que me he topado en la experiencia. Meterte miedo. Donde pues prácticamente ellos, ok, estás muy aferrado pidiendo devoluciones y
ahí te va esta vigilancia profunda. Me ha tocado que me piden la misma cosa en 3 veces simultáneamente. O sea, me lo piden con fecha tal, con otra fecha, y te dan días hábiles para atender esas inconsistencias. Y, caray, o sea, te comprometen y te distraen, sinceramente. Te distraen de tu objetivo principal. Cuando sabes que ya vas encaminado, que todo ya fluye adecuadamente, todos los depósitos tienen su factura, todos los pagos también, los proveedores cumplen dando su complemento de pago, que es muy importante, porque ahora el SAT así te revisa. Ok, está bien que lo pagaste y está en tu estado de cuenta y se ve la transferencia y tu complemento de pago. Entonces es importante también tener esa información y documentación, la cual deriva de tus proveedores. Es importante que tengas muy bien identificados tus proveedores para que estos también te fluyan adecuadamente la documentación. Que incluso me atrevo a decir, no me ha tocado el supuesto de los complementos de pago, pero estoy seguro que, digo, si el SAT nos escucha por acá, a lo mejor lo tome en cuenta, que si tú expusiste extemporáneamente tu complemento, a lo mejor sea un motivo de rechazo, porque te pasaste el lapso máximo para emitirlo, ¿no? Digo, se puede pelear mediante una defensa, sí, claro, pero es una traba, digo, a lo mejor de forma como tal. Fíjate que sobre la marcha va saliendo. Así es. O sea, el SAT le estás dando armas para ir buscando de dónde te va a distraer, de dónde te va a tomar, de dónde pudiera ellos, pues prácticamente también recuperar un poco de lo que te están dando, ¿no? Que pues claro, como repetí en un principio, es un derecho del contribuyente las devoluciones de impuestos, de IVA en este caso, ¿no? Fíjate que los tiempos para ello a veces genera mucha molestia porque pues el SAT se toma su tiempo como si lo tuviera para su tiempo del mundo. Y la ley nos dice que son 40 días hábiles, pero ¿qué pasa? Que esperan casi hasta el día 20 hábil, que es cuando la autoridad se tiene que manifestar con un requerimiento de documentación de la información. Al momento que hace eso, pausa el cómputo, porque da otros 20 días hábiles para que el contribuyente conteste. Casi ya ahorita no sabemos qué pide y sobre a qué va. Tratamos en la medida de lo posible que nuestros 20 días de hábiles como que tiene el contribuyente para atender el requerimiento sea lo más pronto posible, porque de ahí tiene otros 10 días hábiles la autoridad para darte un segundo requerimiento. Ellos lo que están haciendo es buscando tiempo, cansándote, Claro. porque pues al final de cuentas Es gastarte. así es. Pero es muy importante atender en los tiempos, porque si tú no atiendes en los días que te corresponden, lo que nos dice nuevamente el artículo 22 del Código es que se entiende que desististe. Es decir, ya no estás interesado en atender el requerimiento y por lo tanto rechazamos tu solicitud de devolución. ¿Y puedo volver a hacerla? Sí, esperando que ya prácticamente salga la resolución en el buzón tributario, Claro. donde el contribuyente desistió. Eso es una cosa, pero ahora es esperar que en el estatus de consulta de devoluciones ya haya cambiado el estatus a desistida y ya ahora te permite nuevamente solicitar la devolución. Hay una trampa, a lo mejor que no actualizan el portal, a tomar error, etcétera, ¿no? Y ahí las llamadas y las aclaraciones, y de aquí a que cambie ese estatus, pues es la autoridad. Estamos en sus tiempos y, claro. y lamentablemente así tiene que ser y nada más es estar allá pendiente, ¿no? Del contribuyente, porque pues para eso estamos, de tratar de siempre en la medida de lo posible atenderlo lo más rápido, tener siempre la documentación soporte que pues ellos ya prácticamente terminan hablando nuestro idioma, porque pues ese recurso que al final obtienes en devolución, pues lo puedes destinar para pagar impuestos, para, pues, es algo que te ayuda a cuidar un poquito la utilidad, la economía de la empresa, del contribuyente, y es un recurso que tal cual se puede utilizar para eso. Yo siempre se los recomiendo, se los sugiero. Si bien pagan cantidades fuertes de impuestos, pero a la vez está promocionando las devoluciones de IVA, pues bien podemos ocupar ese recurso para pagar impuestos, ¿no? Sí, no, es muy importante tener ese control, ¿no? Y esa, cultura transmitir esa cultura al cliente, ¿no? De que si es una devolución, nos va a llevar tanto el proceso hacerla, no es de la noche a la mañana, no te va a caer
en 15 días o en la quincena o en diciembre, en Navidad. No, sino es un proceso que hay que llevar y darle, ¿sabes qué? Te va a devolver esta parte de la federación y vamos a darle un buen uso. Digo, como bien mencionabas, un pago de impuestos, a lo mejor para completar la nómina, a lo mejor te administras a medio año para tu pago de aguinaldo, o sea, Claro, un uso que tenga que ver con la actividad así es. económica, ¿no? Digo, supongo que también hay, este, pues, empresarios, emprendedores que a lo mejor lo usarán para a otra parte, pero pues te puedes capitalizar, ¿no? Entonces, lo importante es que la empresa siga creciendo, siga aumentando y siga funcionando de tal manera de que, pues, no utilice ciertos financiamientos, ¿no? O sea, a lo mejor con la devolución, con eso podría... Claro, eso es una lanita, la verdad que podemos nosotros bien darle un fin para la empresa y que a su vez pues va a beneficiar al contribuyente, le va a ayudar para hacer pagos de lo que requiera para sus negocios. Que no todos hacen devoluciones, o sea, no todos se animan a hacer la devolución, porque como bien mencionabas al principio, no es lo mismo una devolución de ISR que una devolución de IVA. O sea, es un poquito más complejo, tiene su proceso, tiene sus tiempos. Mencionabas que igual si se me va un tiempo, un plazo, a lo mejor me pueden sancionar, ¿no? O sea, es que ya no puedes subir esa documentación porque se le pasó el plazo, ¿no? Entonces, esos riesgos hacen que también a lo mejor el contador diga, es que yo no quiero nada, te recomiendo este contador, ¿no? Entonces, es importante también ver con los empresarios qué tipo de, pues, de asesoría vas a tener, ¿no? Porque no todos avientan el paquete. ¿Por qué? Mencionabas hace rato unos puntos muy importantes que debe ser foco de atención. Claro. Yo sí he escuchado comentarios que no te voy a pedir la devolución de IVA porque te van a abrir la auditoría. Pero como bien decían tú ahí, igual a alguna jefa en mi formación, donde me mencionaba, si está todo bien, no tienes por qué temer la autoridad. Está, mira, revísame. Entonces, digo, sí se van a meterse a la cocina porque cuando te mecen, algo tienen que sacar, ¿no? Así es. Pero pues como bien mencionabas y el podcast, estamos en nuestro derecho, son retos que hay que enfrentar a veces como empresarios, como contadores, porque Compromisos, sí. me imagino que la primera vez que tú te aventaste a hacer una devolución tú solo, sentiste, ahora sí que no sentías a lo mejor la cobertura o el arropamiento de tu jefe, no sé, de tu mentor. Te aventaste tú solo y ya lo sabes, pero sea como sea, cuando haces algo por primera vez, como que sí te impacta un poco, ¿no? Sí, claro, o sea, es como todo. Al principio tal vez es dudas inclusive o revisas nuevamente la ley, Claro. le das 2, 3 revisadas a la promoción de la devolución, como pues todo esto. Ahora hoy en día pues ha cambiado. Antes, como bien dije en un principio, se llevaba todo el SAT mediante papeles físicos. Hoy en día no, todo es digital. Prácticamente tú subes todo tu soporte documental en el buzón tributario para que ahí la autoridad vea tu documentación y ahora toda la revisión es electrónica, ¿no? Y eso es nuevo, hasta inclusive Claro. yo tenga el soporte de alguien más, para ellos también es nuevo y son cambios que todos los contadores tenemos que trascender a ello, ¿no? Porque pues la misma autoridad nos orilla, nos encamina a hacer estos cambios, ¿no? Claro, que lo que yo siempre, o sea, siempre he estado en contra, yo creo que tú también y todos los contadores y los que nos vean, que ¿para qué te piden los FDIs de no? No sé, ellos lo tienen ahí. O sea, a lo mejor pídeme el soporte, pídeme el cálculo, la hoja de trabajo, Claro. pero ¿para qué subir los 1000 FDIs mensuales que vas a subirte? Y luego la página no carga, se te va el tiempo, hay que volver a iniciar la sesión, ¿no? Digo, a lo mejor al natural le falta también. Digo, como bien mencionas, es una piedra en el camino, ¿no? Pero le falta también tener mejores, digo, plataformas para que el Sí. contribuyente esté en su derecho, pero sea un poco más accesible, ¿no? Más amigable. Exacto, porque digo, si de por sí es cansado, es un proceso largo, el subir la información todavía es más, ¿no? De que estás, digo, es lo más fácil pudiera ser, pero después, oye, ya se acabó la sesión, o estaba cargando y la página dice error, ¿no? Sí. Entonces son cuestiones que se tienen que ver mucho. Yo creo que hasta la misma autoridad lo ha ido puliendo con el tiempo, porque antes pedía todo eso. Ahora no dice, intégrame con este papel de trabajo que yo te doy. ¿Sabe? Yo quiero que así me pases la información y ahora te piden los folios fiscales para que ellos ya puedan hacer ese cotejo de los FDIs emitidos, ¿no? Y ha ido variando. Constantemente van modificando y pidiendo distinta información y documentación, pues en la medida de que también se van dando estos cambios, ¿no? Claro. Oye,
digo, para ir ya, ahora sí que con toda esa parte que nos has mencionado, ir cerrando un poquito todo ese tema, si has tenido casos de éxitos, casos que te lo negaron digo, no, a lo mejor no fue tu culpa, pero sí porque el empresario pues no tenía todo el soporte, ¿no? A lo mejor te llegó, etcétera. ¿Sí has tenido en los dos momentos, tenido las etapas? Regreso un poquito a los complementos de pago, donde hemos hecho lo necesario para que el proveedor le dé el adecuado complemento de pago a nuestro contribuyente, a nuestro cliente. Y ahora sí que pues le exponemos la normativa, le hacemos llegar correos electrónicos, constantemente les llamamos, vamos físicamente a la empresa del proveedor del cliente y es derivado de los complementos de pago que inclusive no nos han rechazado, pero nos han determinado tal vez un monto menor al que se solicita, que eso también son tres cosas que pudieran pasar. Te rechazo, te determino y te autorizo parcialmente o te autorizo total. Cuando dice autorizado total, ya nada más es esperar 10 días para que la autoridad te deposite a la cuenta bancaria que tú promoviste para la devolución. Digo que parcialmente a nada, digo. Ah, no, claro, o sea, es una lana que pues bien es un derecho, como he dicho, del contribuyente y qué mejor que pues recuperarlo y de manera transparente, ¿no? Claro, entonces, en resumen, digamos, mencionaste devolución de IVA, acreditamiento. A unos les va a tocar el acreditamiento, a unos les va a tocar la devolución, si así lo quisieran, ¿no? Igual al hacerlo también podrían no pedirla y puedan acreditar bueno, no acreditarla porque no van a generar el IVA, ¿no? Pero todo va a depender de la situación que tengan, ¿no? Al final el acreditamiento, como mencionamos al principio, o creo que todavía no estábamos en el episodio platicando detrás de cámaras, que es como un saldo a favor virtual, ¿no? Que tiene el contribuyente, ¿no? Que pueda aplicar mensualmente, que al final, digo, va a reducir el impacto en el pago. Del impuesto, así es. Y yo lo que sugiero desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que si bien eres un contribuyente que se dedica a las ventas tasa 0%, como hemos expuesto los ejemplos ahorita, es más encaminado a así pedir estas devoluciones. Lo veo accesible hacer todo esto porque pues todo está debidamente transparentado. Ahora, si eres un contribuyente que se dedica a que sus ventas y los servicios que proporciona, pues ya graba el IVA en sus ventas, les sugiero mejor ir acreditando un saldo a favor que ya tuvieran algún mes, ¿no? Porque pudieran necesitarlo en los meses posteriores. Y esto lo comparto desde mi punto de vista. Al final, el que va a tener la palabra es el cliente, ¿no? Es el contribuyente. No, yo coincido totalmente contigo. O sea, las personas que están tasadas a la tasa general del 16, acreditamiento, digo, sí se puede, pero ¿para qué meternos en otros asuntos que nos pudieran salir cosas producentes, ¿no? Claro. Y pues los que están al cero, ya sea cualquier actividad, ya sea primario, y las que ya hemos mencionado aquí, pues ahora sí que pedir una devolución siempre y cuando pues esté, ahora sí que bien transparente, bien armonizada, bien estructurada nuestra contabilidad, que eso se ve desde el principio y no al momento de pedir la devolución. Digo, se pudiera ver de tal manera de que, ¿sabes qué? Mira, te faltó esto y eso, ¿no? Por medio de una estrategia, de una asesoría, pero mucho mejor que cuando empiece el ejercicio fiscal, empezar a hacer tu planeación estratégica, digo, una verdadera planeación, no una compra y venta de facturas, ¿no? Sino una planeación como tal, ¿sabes qué? Tengo tanto financiamiento, tengo tanto para esto, para lo otro, con tantos proveedores y la armas para que cuando llegue el momento de solicitar tu devolución, no tengas ningún... Así es. Digo, los menos problemas posibles, ¿no? Porque al final, pues, como mencionamos y repetimos varias veces, la autoridad va a poner todo lo posible para no devolverte. Así es. Completo o nada, en su caso. Así es. Hay que buscar el mejor escenario para que eso pudiera darse y no nada más aventarse a solicitar esas devoluciones, pues está todo lo de fondo. Lo que pudiera ser no ser objeto de la devolución de IVA, sino tal vez de otros impuestos que también pudieran estar a cargo del contribuyente. Que hay que estar seguros también de que estás bien en eso para poder entrar de lleno también a la devolución, ¿no? O sea, como tú bien decías, se van a meter hasta tu casa, hasta tu cocina y pues ellos van a prácticamente a revisar todo. ¿no? Pues Carlos, pues la verdad que pasa el tiempo rápido, no podíamos platicar toda la noche aquí sobre este tema tan interesante. Digo, nos faltó a lo mejor abordar
requerimientos, qué tipo de documentación te piden, ¿no? Un peritaje, por ejemplo, que pueda aportar, ¿no? Digo, pudiera ser en un próximo episodio, ojalá nos puedas acompañar en otro episodio, a lo mejor con una parte 2 o a lo mejor con otro tema, ¿no? Digo, de tu amplio, pues, ahora sí que caminar, ¿no? Porque, pues, asesoras empresas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, la verdad que te agradezco haber aceptado la invitación y yo creo que va a ser ahora sí que muy nutrido para nuestra audiencia, para todas las personas, estudiantes, empresarios, todos los que nos ven. Yo creo que va a ser muy nutrido y fue ahora sí que de la mejor manera explicada por ti, ¿no? Que haces, tratamos todo lo posible. No, al contrario, pues muchas gracias por eso. No sé si quieres, pues, dar una recomendación por último, ¿o algo tienes que decir? La verdad que me gustaría abordar más temas. Actualmente igual estoy en otros proyectos donde estoy muy identificado y a lo mejor más adelante pudiéramos hablar de eso y pues un gusto, la verdad, y aquí estamos para lo que se ofrezca, para la orden y Claro que sí. complementándonos. ¿Usas, no sé, una red social No, la verdad que no está mi número de teléfono, te lo comparto. Sí. Y pues en Era redes usar la raza que lo hacía, ¿no? Pues muchas gracias a todos ahora sí que por el tiempo. Ya saben, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y pues sí, como les recalco siempre, si tienen algún tema que sugerir, igual con gusto lo pueden comentar aquí abajo y con gusto lo podremos grabar para que sea de mayor conocimiento con ustedes y pues compartan esta publicación para que llegue pues ahora sí que a más personas que pudieran estar interesados en ese tema. Suscríbanse pues al canal como tal. Digo, son temas de interés para ustedes y ahora sí que si activan ahí la campanita como dicen por ahí, pues van a tener la notificación y pues les llegará en su momento cuando se publique el video. Pues por mi parte es todo y pues Carlos, muchas gracias. No, Nos estamos viendo a ti. la próxima. Hasta luego.